conferencia que estamos impartiéndole acerca del entendimiento que debe de tener el líder, que debe desarrollar el líder. El líder de este tiempo debe de ser un hombre y una mujer con entendimiento del espíritu. Y le decía yo que el Señor dice en su palabra que el hombre, la mujer que es falto de entendimiento, se lo pida al Señor. También dije que hay tres tipos de entendimiento. Está el entendimiento secular, que usted lo adquiere en una escuela, en una universidad. Está el conocimiento experimental, que es la base de su experiencia. Lo hace a usted una persona con conocimiento cuando usted practica y convive con algo por mucho tiempo. Usted se vuelve un experto y tiene amplio conocimiento, pero en esta ocasión estamos hablando del tercer entendimiento, que es el entendimiento espiritual. Y yo creo que en esto debemos de ser puntuales. Nosotros que estamos en el ejercicio del ministerio, debemos de estar muy atentos al desarrollo de los tiempos y cómo el Espíritu Santo se está moviendo y nos está direccionando. Quedamos acá hablando acerca de los tipos de entendimiento y yo les decía que hay un entendimiento que la Biblia lo llama un entendimiento rebelde y corrupto, que estábamos leyendo de Janes y Jambres. Estaba viendo un poquito el trasfondo histórico de estos dos personajes y algunos eruditos creen que estos hombres se vinieron mezclados de Egipto, que estuvieron presentes cuando Faraón llamó a los brujos y los hechiceros para que también hicieran milagros y hicieran cosas sobrenaturales en los días que Moisés y Aarón llegaron a enfrentar a Faraón para que dejara ir libre al pueblo. Algunos eruditos creen que desde ese tiempo estos dos personajes caminaron a la par con Moisés, salieron de Egipto, caminaron en el desierto con ellos, pero no portaban, óigalo bien, no portaban el conocimiento de la palabra, no portaban el conocimiento de la Torá, del Pentateuco, y por lo tanto cualquier cosa que Moisés intentaba hacer en el pueblo para traer la voluntad, la palabra de Dios al pueblo, ellos se resistían. Ellos ponían resistencia y por eso usted lee acá en las escrituras y usted puede confirmarlo conmigo, dice, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Cuando un entendimiento, hermano, está corruido, está en ese estado, es bien difícil liderar un hombre, liderar una mujer con un entendimiento corrupto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Necesitamos trabajar con nuestro liderazgo. Tenemos que ser constante con nuestro liderazgo. Tenemos que ser gente que no se da por desentendido de su liderazgo. El liderazgo es algo, pastores, que debemos de estar constantemente trabajando en el entendimiento de ello. Cualquier idea, cualquier pensamiento puede traer corrupción, como lo trajo a estos hombres el enemigo, y trajo un deterioro terrible a todo el pueblo. Es importante entonces que estemos trabajando en el conocimiento de nuestros líderes. Entonces, cuando no somos capaces de poder trabajar el entendimiento de ellos, se nos convierten en gente reprobos en cuanto a la fe. Y usted está tratando de caminar y está tratando de impulsar a esa gente, pero hay un estancamiento en ese liderazgo porque el pastor no ha hecho su trabajo de estar golpeando la roca y estar golpeando la roca, no con el entendimiento secular, sino con el entendimiento del espíritu. Ocupamos ser puntuales
con el Señor, con el Espíritu Santo, para que ese liderazgo esté alineado al propósito, a la voluntad del Señor. También les hablé la semana pasada, y voy a pasar muy rápido por acá, lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Este es el otro tipo de entendimiento que hablamos la semana pasada. Es un entendimiento que a veces encontramos al liderazgo, hermano, embotado con ese liderazgo que a veces nos toca trabajar con vanidad en la mente, que usted trata de querer impulsarlo, llevarlo, encaminarlos al propósito de Dios, y no le es posible hacer el trabajo porque su entendimiento no está alineado, no está enfocado en la palabra. Ok, ya hablamos esto, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esto es, hermano, un liderazgo inmaduro. Esto estamos hablando de un liderazgo que no tiene esa vitalidad, esa madurez, ese lineamiento, no han sido reenfocados. Entonces lo que hay en ellos es ignorancia. Por eso, pastores, créame otra vez que es necesario el discipulado. Pastores, otra vez se lo digo, su enfoque no debe de estar en un culto, nada más, debe de estar centrado en una mesa de trabajo donde semanalmente usted tiene 3, 4, 5, y si tiene solo 2, con esos 2 es suficiente para que usted pueda avanzar. Todo pastor, toda iglesia que no tiene una mesa de trabajo semanal, hermano, usted está dando un paseo, usted está dando vuelta en el mismo punto. El desarrollo y el avance de la obra de Dios se hace con un liderazgo formado. A veces los pastores se emocionan porque la iglesia se le llenó, pero si usted no tiene es un liderazgo formado, donde usted lo tiene instruido, donde usted los ha trabajado, así como se le llena la iglesia, se le va a la gente porque no tiene ese tipo de liderazgo. Entonces, este liderazgo que también, este conocimiento es ese conocimiento entenebrecido. También le hablé del entendimiento embotado, dice Pablo a los Corintios, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y les hablaba de que la religiosidad, de que cuando hay un grado de religiosidad en la vida de un líder, ese líder se queda dándole vuelta a los rudimentos viejos y quiere traer a su pastor, a la iglesia, a lo que él le enseñaron, que nunca quiso evolucionar y se queda trabado. Es un líder que se hinchaba en su desarrollo. El Pablo le estaba diciendo, el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy, hablando del pueblo de Israel, que no quisieron transformar su entendimiento religioso del antiguo pacto. Cuando Jesús apareció, a él no lo quisieron recibir porque ellos estaban embotados con el pacto de la ley. Y eso, hermanos, dice Pablo, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, cuando Cristo entra en la vida de un líder, en la vida de un ministro, eso es renovado, y ese hombre y esa mujer comienzan a caminar en una revelación continua de lo que el Señor ha determinado hacer en diferentes lugares, en diferentes ciudades y en diferentes tiempos. Así que yo reprendo en el nombre de Jesús todo entendimiento embotado que te tiene anclado, que te tiene atrincherado en un conocimiento religioso, tradicional y legalista. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que está abierto a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo. Así que eso es muy importante refrescarlo para los que no estuvieron presentes la lección pasada. Y también les hablé de este entendimiento ciego. El entendimiento ciego, dice Pablo, los Corintios, hablándole a la iglesia, los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, le cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del evangelio. Cuando usted habla, hermanos, de la incredulidad en un liderazgo, en una iglesia, eso lo va a encontrar y necesitamos confrontar ese liderazgo, ese entendimiento incrédulo que tiene cegado la vida de muchas personas. Jesús andaba con uno llamado Tomás que no creía que Jesús había resucitado. Así que es necesario, hermano, y urgente que nosotros avancemos y tengamos fe en que Jesús es el Señor y puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno. Ok, así llegamos, hermanos, al tema de este día, que tiene que ver cómo romper con ese entendimiento embotado, con ese entendimiento ciego, con ese entendimiento que está muchas veces afectando el liderazgo de la iglesia y que lo tiene estancado a usted y a mí en el avance de la obra del Señor. Así llegamos. ¿Cómo lo vamos a romper? En primer lugar, le decía iniciando la semana pasada, que necesitamos aprender, hermano, a trabajar la exhortación. Cuando nosotros hablamos de exhortación, tenemos que ir a Pedro. Pedro dice en el capítulo 3, en su segunda carta: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué entendemos, hermanos, por exhortación? Necesitamos aprender que la exhortación es una advertencia. El pastor usó ese término mientras oraba. Hemos advertido. La exhortación es una advertencia, es un aviso con el que se intenta persuadir a la gente. Esa es la exhortación. Necesitamos, hermanos, despertar a la gente con exhortación. Y quiera Dios, amados míos, quiera Dios que cada uno de nosotros que estamos en el ejercicio del ministerio podamos, con la ayuda de Dios, trabajar con exhortación basado en el poder del Espíritu Santo. Mire, hay una exhortación natural que viene de su carne. Esa es muy peligrosa, afecta, hiere. Nunca se pare en un altar a exhortar desde sus emociones. No se pare a exhortar a la gente desde sus sentimientos. Pero si Dios lo pone a usted a traer una palabra de exhortación que venga del Espíritu, ¿y cómo se va a dar cuenta usted que la exhortación que usted trae para el domingo a su iglesia o a la reunión de líder viene del Espíritu? La gente lo puede sentir. No está sintiendo que su pastor lo está golpeando con palabras de enojo, sino que lo está exhortando con una palabra de arrepentimiento y transformación. Es muy diferente la exhortación del Espíritu a la exhortación que yo puedo traer a mi gente cuando estoy incómodo por alguna situación, cuando los líderes no hacen caso. Entonces el pastor dice: ahora van a ver lo que les va a pasar, les voy a dar con todo, y eso a veces, en vez de ayudar, afecta. ¿Qué dice Pedro? Amados, mire cómo los trata, amados. Esta es la segunda carta que les escribo. Ya les había hablado antes. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pedro estaba seguro que el problema de la iglesia estaba en el entendimiento escaso que su liderazgo tenía. Y esto es muy importante, hermano, que aprendamos. La exhortación, óigalo bien, la exhortación va a abrir el corazón de la gente o va a cerrar el corazón de la gente. Voy de nuevo. Cuando usted viene con exhortación, usted debe de saber que hay una reacción de la gente. La gente te va a reaccionar cuando traes una palabra de exhortación.
Cuando tú vienes con una palabra de exhortación, tú te vas a dar cuenta dos actitudes muy diferentes. Una es que la gente se humilla, que la gente reconoce y la gente se arrepiente. Pero está la otra. El gran predicador Carlos Spurgeon mandaba a sus discípulos a predicar. Y cuando ellos regresaban, Carlos Spurgeon lo esperaba en su capilla y la pregunta que le hacía a los que iban a evangelizar era la siguiente: ¿qué ocurrió cuando tú predicaste? Entonces, los que estaban predicando y siendo formados por Carlos Spurgeon decían algunos: bueno, cuando yo prediqué, la persona se quebrantó y vino llorando a aceptar a Jesucristo. Carlos Spurgeon le decía: bien, eres apto para el ministerio, quédate conmigo, voy a seguirte formando. Otro decía: bueno, las personas que yo le hablé del Señor, no pasó nada con ellos. Él le decía: quédate también acá, te voy a responder en un momento. Y otro decía: cuando yo prediqué, la gente se enojó, su rostro se desfiguró, me dijeron muchas palabras horribles. Y él le decía: tú eres apto para el ministerio de la predicación, porque la palabra de exhortación produce dos cosas. Uno, produce arrepentimiento o produce molestia en la gente. La palabra de exhortación siempre viene con una reacción. Pero lo otro que tenemos que hacer nosotros para despertar el entendimiento, hermano, no es solamente la exhortación, sino que también la amonestación en segundo lugar. La amonestación. ¿Qué es amonestar? Amonestar es advertir, es prevenir, es advertir y prevenir. Esa es una amonestación. Cuando alguien va a amonestar a alguien, eso es algo es tremendo, porque la persona va a decirle a las personas que va a evangelizar: mire, algo va a ocurrir. El apóstol Pedro dice acá en su carta 1:13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Era la otra, lo otro que usaba el apóstol Pedro. Una era exhortación, pero la otra era amonestación. Venía Pedro a advertir con vehemencia, con persuasión, con determinación, una advertencia. No es: mire, es que veo, yo creo que si usted no se repite, no, la amonestación es con una advertencia de lo más profundo del corazón, es prevenir a la gente que está yendo camino al infierno, es decirle a ese líder, a ese discípulo: ¿sabes qué? Tienes que hacer cambios radicales en tu vida, no puedes continuar en esa dirección. Eso se llama amonestación. Quiero decirle a los pastores: muchas veces nuestros líderes, si ya nuestros líderes pasaron la exhortación y tú desde el púlpito predicaste y enseñaste y diste palabra en tus reuniones de líderes y no hubo un cambio, necesitas ir de frente con la amonestación. Necesitas advertir, necesitas prevenir y necesitas reprender. Esas tres palabras definen la palabra amonestación: advertir, prevenir y reprender. Cuando usted corrigió a sus hijos, usted lo estaba amonestando por algo indebido que usted ahora no va a usar la faja para su liderazgo, pero usted tiene que ejercer autoridad. Hay líderes, hermanos, que sus pastores nunca los han corregido, nunca los han amonestado, nunca le han dicho: ¿sabes qué? Veo esta deficiencia en ti y por ahora te quiero en la silla, no te quiero más en el altar. Eso se llama amonestación, porque ya lo
exhortaste, ya le hablaste, ya, y no ha habido cambio. Entonces llega el momento cuando usted entra en ese nivel. Ahora, esto es una pelea, hermano. Cuando usted ejerce liderazgo, usted está peleando espiritualmente por la gente que Dios le ha puesto a liderar. No sea una persona irresponsable con el llamado. Pero la tercera forma de cómo romper ese problema que está afectando la vida espiritual de las iglesias, la vida espiritual de liderazgo, lo he llamado, hermanos, lo tercero para romper en esta generación la falta de conocimiento en la oración. A veces hay embotamiento, hermano. A veces la gente está en un estado de confort, de atadura. Ya le dije que el Dios de este siglo a veces afecta la vida de muchas personas y las tiene ahí en un estado que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando en este liderazgo? No veo ninguna acción, no veo ningún cambio. Y yo creo que hace falta, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 16, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros. Oiga, no ceso haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, y alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Lo ve? Hay ocasiones, pastores, donde el liderazgo, donde la iglesia, donde la gente que usted está pastoreando, ministrando, necesitamos levantar intercesión. Aleluya. Eso se lo decíamos a nuestra pastora Sayira cuando cenábamos ya en la noche con su liderazgo. Necesitamos, hermano, levantar intercesión en el liderazgo. Lo voy a repetir a todos los pastores acá. Mire, pastor, necesitamos con urgencia hacer reuniones de oración con nuestro liderazgo. A veces el problema en el liderazgo es espiritual. El apóstol Pablo decía, no es que oro de vez en cuando, no ceso de orar para que venga a ustedes espíritu de sabiduría, alabado sea Dios, y que se abra el entendimiento en la vida de ustedes. Esto es poderoso, hermano, que se abra el entendimiento, que el Señor le dé entendimiento para que ustedes puedan corroborar, entender. Se da cuenta, hay una guerra espiritual, hermano. Hay una guerra espiritual y a veces los pastores están cargados, están cansados, no saben qué pasa, no entienden qué es lo que ha entrado en ese liderazgo. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, muchas iglesias, sus pastores afligidos, sus pastores desanimados, no sabemos qué pasa, pastor. De pronto hay pelea entre los líderes, de pronto hay desánimo, ya no quieren venir al culto, ya no quieren abrir las casas de oración. Hermano, le hablé de que hay un entendimiento embotado muchas veces en el liderazgo. Le hablé que hay un entendimiento cegado por Satanás y a veces es espiritual. Ha caído algo sobre esa iglesia de liderazgo. ¿Qué hay que hacer? Orar, 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 orar. A nosotros nos ocurrió algo acá en la iglesia y lo puedo decir con toda certeza. Por la distancia, acá en una de las iglesias donde estamos ahora, por la distancia creíamos que no era justo traer a los hermanos a orar porque había que venir, pagar taxi, viajar largo. Y la pastora Marisol dijo, tenemos que levantar oración. La oración tiene que romper esto en la iglesia. Y abrió oración los miércoles. Y hermanos míos, mire, desde que se abrió la oración en la iglesia, comenzó a romperse algo. Y se lo puedo decir con certeza. Comenzó la iglesia a tener una vitalidad espiritual diferente. Comenzó la gente a venir. Comenzó la gente a la iglesia a llenarse. Ahora estamos diciendo, ¿qué hacemos? Ya no alcanzamos. La gente está viniendo y no importa la distancia. Le estoy hablando a usted, pastor. Usted necesita entender esto. Necesita entender esto. Que la oración va a romper
ese entendimiento embotado, le va a venir espíritu de sabiduría a su liderazgo y de revelación en el conocimiento de él. Se les va a alumbrar los ojos del entendimiento y van a saber cuál es la esperanza de aquel que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y su herencia entre los santos. Pero si usted no ora, el diablo se lo devora. Si usted no ayuna, usted está en problema, hermano, y alguno dijo por ahí, el diablo se lo desayuna. Pero míreme, entonces es importante que levantemos oración. Esto es lo tercero, entonces, que debemos de hacer para romper ese embotamiento que está afectando el avance, la expansión y el crecimiento de la iglesia donde estás trabajando, esa red, ese ministerio. ¿Por qué no te está creciendo esa red? ¿Por qué no estás avanzando en ese ministerio? Porque no estás orando, porque no estás haciendo el trabajo que tenés que hacer. Tú te vienes y te encierras solo con una persona y dice la Biblia, donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Quieres ver manifestación de Dios? Comience a orar, comience a buscar la presencia del Señor. Número 4, la palabra. La palabra, hermano, es espíritu y es vida. Ay, Dios mío, cuando usted comienza a enseñar la palabra con autoridad, con revelación, usted va a comenzar a ver una manifestación de Dios poderosa. Mire lo que dice Pablo a los romanos, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, cuando usted estudia la palabra, escúchenme pastores, escúchenme líderes, no os conforméis a este siglo. Este es el siglo donde la gente consulta más a Google que la palabra de Dios. Este es el siglo donde la gente pasa su tiempo en las redes sociales y no en la palabra de Dios. Este es el siglo donde la gente, si quiere saber algo, va corriendo a la internet, pone lo que necesita en Google y lo que diga el señor Google, eso es. La gente no está leyendo la palabra de Dios. Y si usted quiere renovar el entendimiento de un liderazgo, enséñele la palabra. Póngalos a leer la palabra. Tráigalos a la escuela del nuevo discípulo. Dígale a su liderazgo, yo quiero estar seguro que los que están enseñando en las casas, que los que están predicando en los gales, que los que están enseñando en los sectores, conocen la Biblia. Y para que eso ocurra, usted tiene que estar cuidando que ese liderazgo pase proceso de escuela y de discipulado. Y cuando ya hayan terminado, toda pareja ministerial debe de ir al instituto bíblico. Hermanos, no les va a gustar. Óigame, no van a querer sentarse 3 horas con el profesor Lainer a recibir teología. Pero si vamos a hacer el trabajo bien en este ministerio, tenemos que ser serios en la formación de los ministros. No podemos jugar con esto, hermano. Necesitamos trabajar con seriedad. No os conforméis a este siglo, sino transformado. ¿Dónde? ¿Dónde es que tiene que venir la transformación? En la renovación de vuestro entendimiento. Si cambias tu manera de pensar, cambian tus convicciones. Si cambias tus convicciones, cambia tu entorno. Y si cambia tu entorno, cambia tu vida. ¿Dónde empezó el cambio? Empezó aquí. Si cambias tu manera de pensar, cambian tus convicciones. Cuando tú renuevas tu entendimiento, las convicciones de una persona que sabe la escritura no es la misma a alguien que no sabe. Pastores, por favor, vigile que los que predican, que los que enseñan, que los que están trabajando en los sectores, que los que están predicando en los altares, estén preparados.
No ponga a alguien que no quiera formarse. En esto he sido consistente ya por 30 años, diciéndole a nuestros pastores, vamos, no me ponga excusa, no me venga con el tema de que no tengo, que no puedo. Usted se tiene que formar. Si Dios lo llamó, usted tiene que ser bueno en lo que usted hace. Y eso es determinante en la vida de un líder, en la vida de un líder. Y por último, la unción. Si vamos a trabajar y vamos a romper toda fuerza infernal que está ahí golpeando, deteniéndonos, necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús les estaba ministrando la palabra, ay Dios mío, mire este texto, Lucas 24:45. Jesús estaba caminando con unos hombres y les iba hablando y dice la Biblia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. No hay nada más poderoso, hermano, que cuando usted predique, que cuando usted enseñe, alabado sea Dios, que cuando usted se pare frente a la gente que usted está liderando, usted esté acompañado de la unción del Espíritu Santo. Déjeme, por favor, expresarle esto de la mejor manera. Si hay algo en lo que yo he persistido estos 32 años, es en no predicar algo que yo sé, sino en predicar algo que el Espíritu Santo me ha inspirado aquí adentro. Y cuando usted imparte algo a través del Espíritu, la vida de las personas que están escuchándole se le va a abrir el entendimiento y van a comprender las escrituras y van a ser edificados. Alabado sea Dios. Este es lo mejor que puede oír de mis labios, hermano. No predique para impresionar a la gente. No predique para traerle información a la mente de la persona. Predique por el Espíritu, para que el Espíritu Santo abra, penetre el entendimiento, el corazón, el alma y los tuétanos de aquella persona. Cuando esto ocurre, usted va a tener un feedback de la gente, usted va a ver gente quebrantada, usted va a ver gente viniendo al altar, usted va a ver gente liberada, usted va a ver gente en un ambiente espiritual. Nos acaba de pasar en Chequiná arriba, el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa y gente comenzó a ser liberada porque la palabra de Dios es poder. Pero usted necesita buscar al Espíritu Santo. Usted necesita meterse con el Espíritu Santo. Ahora, escúcheme esto, me queda unos minutos. Le quiero ministrar esto, hermano. Esto es muy importante. Dice la palabra del Señor acá. Léalo conmigo, léalo conmigo. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Lo ve, un caballo y un mulo no tienen entendimiento, pero el hombre es más entendido y descubrió que para poder domar ese animal le introduce un freno en su boca y ese animal salvaje puede ser dominado por un pequeño cabestro y con un freno y lo pueden dominar. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Si vamos a ser efectivos en el liderazgo, lo tenemos que hacer con entendimiento. Es mi conclusión, hermanos. Usted se tiene que preparar, usted se tiene que formar, usted tiene que ir a las escuelas del nuevo discípulo, usted tiene que graduarse en el instituto bíblico. No puede ser una persona indomable, sin entendimiento, insujeta, rebelde, que se va de la rienda de su autoridad y hace lo que quiere. No, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento.
que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, esto es muy importante que a usted se le revele, hermanos, y que podamos tener comprensión de lo que hemos venido diciendo. Y hoy se los digo con todo mi corazón. Vamos a levantar una generación de líderes que entienden la profecía, que entienden las escrituras, que entienden los tiempos, que entienden, que saben lo que están haciendo. No gente neófita que quiere un liderazgo, pero no quiere pagar el precio de la formación. Levante su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos hoy y pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude a ser ministros formados y entendidos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que traigas ahora revelación, comprensión, conocimiento de tu palabra a cada uno de ellos y que se les revele, Señor, lo que hemos enseñado en estas 3 conferencias en el nombre poderoso de Jesús.